Bien, el día de hoy vamos a empezar el capítulo 13, organización, duplicación y reparación del DNA. Bueno, en esta última parte de la unidad estamos enfocándolo la parte de biología molecular, especialmente entender el proceso y comportamiento de la expresión génica dentro de la célula, ¿no? La información génica, como ustedes bien saben, se almacena en el DNA y esta puede expresarse a partir del DNA para generar RNA y luego proteínas, ¿no? Entonces el día de hoy nos vamos a enfocar en el estudio y entendimiento de la molécula de DNA, ácido desoxirribonucleico. Bien, bueno, permítame por favor unos segunditos. Bien, contenidos. ¿Qué es lo que vamos a revisar el día de hoy? Estructura del DNA, pasos de la síntesis del DNA procariota, replicación del DNA eucariótico, organización del DNA eucariótico, reparación del DNA y estructura molecular de genes y cromosomas. Bien, estructura del DNA. Lo que tenemos que hacer inicialmente es tratar de comprender, entender cuáles son las características químicas y bioquímicas del DNA, ¿no? Antes de hablar propiamente de lo que es la replicación. Y hacer énfasis en el dogma de la biología molecular, ¿no? Entonces entendamos, y justamente acá tenemos una imagen que nos explica a nivel molecular cómo es la molécula de ácido desoxirribonucleico, ¿no? DNA o también denominado ADN. La función de esta biomolécula, de este ácido nucleico, es contener y transmitir la información genética de un organismo. Es decir, todo organismo, sea unicelular o sea multicelular, contiene la información genética almacenada en el DNA, organizada bajo la forma de genes, ¿no? Y en una doble cadena de DNA. Si vamos más allá, ¿no? Y tratamos de entender molecularmente cómo se organiza esta molécula, nos vamos a dar cuenta que las unidades estructurales auxiliares básicos estructurales de esta molécula llegan a denominarse desoxirribonucleótidos. Bien, pues un desoxirribonucleótido tiene tres partes fundamentales desde un punto de vista estructural. Tenemos la base nitrogenada, tenemos el monosacárido, en este caso la desoxirribosa, y tenemos el grupo fosfato. Entonces, esta es la característica de estos desoxirribonucleótidos. Todos van a estar organizados de esta manera. Repito, una base nitrogenada, la desoxirribosa y el grupo fosfato. Si hablamos específicamente del DNA, nos vamos a encontrar con que hay 4 bases nitrogenadas características y una de ellas es propia del DNA. Si hablamos de la adenina, citosina y guanina, estas bases son comunes, es decir, están presentes tanto en el DNA como en el RNA, el otro ácido nucleico, es decir, el ácido ribonucleico. Pero en el DNA vamos a encontrar de forma exclusiva la presencia de la timina. Es decir, esta timina solamente va a estar presente en la molécula del DNA y no así en la molécula del RNA. En el RNA ingresa otra base nitrogenada denominada uracilo. Entonces, estos desoxirribonucleótidos están apilados entre sí, están unidos entre sí a través de enlaces covalentes denominados enlaces fosfodiéster. Justamente el grupo que facilita la unión o apilamiento de estas bases nitrogenadas es el grupo fosfato, que favorece la unión, ¿no?, del extremo 5' de un desoxirribonucleótido con el extremo 3' del otro desoxirribonucleótido. De esta manera se genera un enlace covalente. ¿Qué es un enlace covalente? Un enlace covalente es un enlace estable, fuerte. Es justamente lo que va a favorecer que se genere este esqueleto rígido para esta estructura. Bien, vamos a encontrarnos también con la existencia de dos extremos libres, ¿no? Porque una cadena de DNA pues va a tener dos extremos que no van a estar reaccionando ni conjuncionándose con otras moléculas. Es así que tenemos el extremo 5' libre y el extremo 3'. El 5' también se denomina extremo 5' fosfato y el otro el extremo 3' oxidrilo. Bien, y de esta manera entonces se da origen a la conformación estructural de la molécula de ácido desoxirribonucleico. La información genética se almacena bajo la organización y secuenciación de estas bases nitrogenadas. ¿Esto qué quiere decir? Que hay un orden específico
de bases, lo cual, ¿no?, se va a traducir o se va a organizar bajo la forma de gen, y es este gen el cual se va a expresar para poder dar origen a una molécula de RNA mensajero, y esta sirva de plantilla para poder originar una proteína. Este proceso se conoce como expresión génica. Y esto inicia justamente a nivel del DNA. Otro dato importante que debemos tomar en cuenta: el DNA se va a organizar en doble cadena. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos una doble copia de cada gen en nuestras células. Por lo tanto, si existiese un error en alguna de las hebras, en alguno de los genes, existe la posibilidad de que se pueda reparar este problema, debido a que se tiene una copia, ¿no?, que va a servir como molde para la reparación de esta posible falla que se vaya a generar. Bien, la estructura. El DNA, como ya les comentaba, se organiza de manera de doble hebra, es decir, tenemos dos copias, una adopta una forma helicoidal. Esto gracias a la unión que se dan entre las bases, ¿no? Existe justamente una regla de apareamiento de bases, se denomina, conocida como la regla o ley de Chargaff, que lo vamos a analizar más adelante. Y esta unión a través de enlaces no covalentes denominados puentes de hidrógeno va a permitir que estas dos moléculas se unan entre sí, se aproximen y generen un tipo de unión conocida como doble hebra de DNA. Están presentes los 4 desoxirribonucleótidos, ¿no? El desoxi-AMP, desoxi-GMP, desoxi-CMP y el TMP. Son las bases nitrogenadas que en su momento hacíamos mención. El enlace que favorece la unión de estos desoxirribonucleótidos es el enlace fosfodiéster o enlace 3'5' fosfodiéster, haciendo mención a los extremos del desoxirribonucleótido que favorece la unión de los mismos, ¿no?, donde está presente el grupo fosfato. Tenemos dos extremos, el extremo 5'-fosfato y el extremo 3'-hidroxilo u oxidrilo. Entonces, esos extremos van a permitir orientar a la cadena, de tal manera que podamos identificar dónde inicia y dónde termina. La cadena guía o cadena madre tiene un inicio en el extremo 3' y termina en el extremo 5'. La otra cadena, la cadena complementaria, es más bien una cadena antiparalela, es decir, va en extremos opuestos. Va desde un extremo 5' y termina en un extremo 3'. Esta forma helicoidal, esta estructura secundaria de la molécula de DNA, se genera, repito nuevamente, gracias a la formación de puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas que forman parte de la estructura de la molécula del DNA. Ahí podemos observar algunos elementos de una doble cadena de DNA, ¿no?, donde podemos mencionar el surco menor, el surco mayor, los extremos 5', 3', y obviamente haciendo mención a algo importante, la presencia de las bases nitrogenadas que pueden generar puentes de hidrógeno entre sí, lo cual va a favorecer que la molécula de DNA adopte esa forma o esa estructura nativa. Bien, ¿cómo se lleva adelante la interacción de las moléculas de DNA, las hebras simples de DNA, para generar la doble cadena o doble hebra? Gracias al apareamiento de bases. Esta es una regla, ¿no?, y se cumple a través de la ley de Chargaff, donde la adenina siempre va a formar puentes de hidrógeno con la timina y la guanina con la citosina, a través de las interacciones que podemos ver en pantalla. La interacción adenina-timina favorece la formación de dos puentes de hidrógeno, ¿no?, entre los grupos amino y grupo ceto o carbonilo de la timina, y entre el grupo amida y el grupo amina de la adenina-timina. Entonces, estos dos niveles se forman los puentes de hidrógeno y de esta manera se promueve, ¿no?, este denominado apareamiento de bases entre la adenina y la timina. Por el otro lado, la guanina se une a la citosina a través de la formación de 3 puentes de hidrógeno. Bien, entonces esta regla se cumple. Es por esa razón que existe la misma cantidad de purinas en relación a las pirimirinas presentes en una molécula de DNA, ¿no? Obviamente esto va a favorecer no solamente el acercamiento de las bases, sino también el acercamiento de toda la hebra de DNA, tal como lo podemos observar en esta otra imagen, ¿no?, donde se está formando también los puentes de hidrógeno entre adenina-timina, guanina, citosina, pero esto favorece, ¿no?, que en realidad toda la hebra, es decir, todo el esqueleto de la hebra de DNA,
pueda interaccionar con con la otra hebra de DNA y de esta manera se vaya adquiriendo esa forma helicoidal. Bien, a esto se denomina complementariedad de bases y es una regla que siempre se va a cumplir. Eso ténganlo muy en cuenta, por favor. La adenina con la timina, la guanina con la citosina. Si aquí tuviéramos timina, pues de hecho va a ser la adenina. Si tuviéramos citosina, no, su complementaria sería la guanina. Y de esta manera, pues, se genera la doble hebra de DNA. El DNA puede adquirir distintas formas dentro de la célula. La forma más estable, la forma más abundante, la forma que está presente en la mayoría de las células de nuestro organismo es la forma B, el DNA B, que tiene las características de ser una molécula larga y delgada, ¿no? Tiene una orientación dextrógira, es decir, gira a la derecha, donde contiene 10 pares de bases por vuelta y una rotación media de 35,9 grados. Bien, entonces esta es la estructura más común que se encuentra presente en el organismo, en las células de nuestro organismo. Si es que ese DNA se somete a un proceso de deshidratación, se genera la forma DNA-A. Esto se lleva adelante solamente por un proceso de deshidratación. ¿Qué significa esto? Pérdida de agua en el entorno. Cuando se da este proceso, no, más bien el DNA adquiere una forma corta y ancha. El sentido de orientación es la misma, sigue orientándose de forma dextrógira, es decir, a la derecha, pero debido a la deshidratación se van a encontrar 11 pares de bases por vuelta de la hélice, con una rotación de 33,6 grados. En cambio, la otra forma, la forma Z, es más bien elongada y delgada. Su orientación cambia, ya no es dextrógira, es levógira, es decir, gira a la izquierda. Hay más pares de bases por vuelta, hasta 12. Y la rotación es negativa, ¿no? Menos 60 grados. Bien, repito, de todas maneras, la forma más estable y la cual vamos a encontrar en las células es la forma B, en relación a la forma A y a la forma Z. Bien, ahora sí, enfoquémonos, ¿no?, en la síntesis del DNA. Este proceso se conoce como replicación. La replicación involucra la síntesis de DNA a partir de un molde de DNA. Es decir, el mismo DNA es capaz de sintetizar otras moléculas de DNA, generar copias íntegras, copias fieles a la original, de tal manera que se pueda conservar la información genética en la descendencia, ¿no? Sean estas unicelulares o sean estas multicelulares. Para poder entender mejor el proceso de replicación eucariota, primero vamos a hacer un análisis de los pasos de la síntesis del DNA procariota, es decir, qué pasa en las células procariotas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, bueno, principal para poder entender este proceso de replicación? Es que el DNA procariota, en este tipo de células, ¿no?, se organiza a través de conformar un solo cromosoma. En cambio, en organismos superiores, el ser humano, por ejemplo, ¿no?, se pueden encontrar hasta 23 pares de cromosomas, lo cual, bueno, genera cierta complejidad al tratar de explicar el proceso de replicación, ¿no? Es por eso que nuestro punto de partida va a ser tratar de entender cómo se lleva adelante la replicación del DNA procariota. Bien, acá tenemos un esquema genérico que trata de mostrar los principales participantes dentro del proceso de replicación, es decir, generación de otra molécula de DNA. ¿No? De hecho, vamos a tener un DNA paterno, doble hélice, el DNA original, que es el que contiene la información genética y es el que debe copiarse, debe replicarse. Para que esto ocurra, tiene que haber una apertura de la doble cadena del DNA. Tiene que separarse, tiene que romperse esa estructura nativa, de tal manera que cada hebra pueda ser replicada, pueda ser copiada de forma autónoma. Bien, ahí participan las polimerasas, primasas, helicasas, proteínas de enlace a cadena simple, primers de RNA, ¿no? Se generan fragmentos de Okazaki, tenemos la cadena líder y la cadena retardada. Bien, todo esto lo vamos a ir detallando en las siguientes diapositivas. Pero acá se resume todo el proceso de replicación y la complejidad que se tiene, ¿no?, de poder llevar adelante la replicación de toda la molécula de DNA. No nos olvidemos que el DNA es una molécula
extremadamente grande, ¿no? En el ser humano puede llegar a medir hasta 3 milímetros. Es que tuviéramos la capacidad de extenderlo, agarrar una punta y extenderlo y hacer la medición de punta a punta, podría llegar a medir hasta 3 milímetros, ¿no? Imagínense esto que esté presente al interior de una célula. Una célula en promedio mide pues entre 10 a 15 micrómetros, ¿no? Y esto está contenido dentro del núcleo y el núcleo pues tiene un tamaño menor a los 5 micrómetros. Entonces 3 milímetros contenerse en 5 micrómetros pues es algo, ¿no?, inaudito. Pero obviamente existen ciertos procesos, mecanismos por los cuales este DNA puede empaquetarse dentro del núcleo de una célula y de esta manera conservarse la información génica. Obviamente, bueno, eso no es capítulo, no es temática de este capítulo, pero en algún momento también lo vamos a revisar. Bien, iniciemos entonces con la iniciación de la replicación. Acá tengo que mencionar que la replicación tiene 3 pasos fundamentales. Pueden haber más o menos, pero bueno, los que se reconocen son la iniciación, la elongación y la terminación. Para que se lleve adelante el proceso de iniciación, tiene que existir un punto denominado origen de replicación, un punto en el cual se permita la apertura de la doble hélice. Es un punto que va a favorecer la llegada de los componentes importantes para la replicación, ¿no? Vale decir, todo el conjunto de proteínas y enzimas necesarias para poder llevar adelante el proceso de copia del DNA. Bien, y de esta manera generar la denominada horquilla de replicación. Y esta horquilla de replicación, pues hacer un recorrido a través de todo el cromosoma. En este caso hablamos de un cromosoma circular, esto es entonces un cromosoma procariota. Y de esta manera, al final, poder favorecer la síntesis de 2 copias de DNA a partir de una copia original, ¿no? Obviamente, la información que se ha transferido a estas copias hijas, denominamosla de esa manera, es la misma, es una copia fiel, sin alteraciones. Además de que las polimerasas tienen capacidad de reparación si es que se llegaran a generar posibles errores en la síntesis de estas moléculas hijas de DNA. Esto ocurre en células procariotas. En células eucariotas, al ser tan grande la molécula de DNA, ¿no?, se requieren múltiples orígenes de replicación, ¿no? Sería ilógico solamente contener un punto y a partir de este empezar a hacer el seguimiento de toda la molécula del DNA. Ya les había comentado, puede llegar a medir hasta 3 milímetros. Esto tomaría, para la célula tomaría gran cantidad de tiempo, ¿no? Entonces, a diferencia entonces de las células procariotas, las células eucariotas tienen múltiples orígenes de replicación, lo cual va a favorecer múltiples aperturas de la doble cadena y generarse múltiples horquillas de replicación. Esto favorece mucho el tiempo mediante el cual se lleva adelante el proceso de replicación del DNA. Bien, entonces de esta manera se va a poder favorecer la síntesis de la molécula del DNA en las células eucariotas. Bien, ya les comentaba, entonces en el proceso de iniciación lo que se necesita es que la doble hebra de DNA se abra, ¿no? Haya una apertura de esta doble hebra. Para eso se requieren un conjunto de proteínas y enzimas y de esta manera generar este punto denominado origen o simplemente ORI. Para eso no tenemos las proteínas DNA-A, helicasas y las proteínas de unión al DNA de hebra simple o de cadena simple. ¿Cómo actúan estas proteínas en el DNA? La proteína DNA actúa como un marcaje, ¿no? Es capaz de unirse a un sitio específico del DNA. Este sitio conocido como sitio origen o sitio ORI. Una vez localizado y unido la proteína DNA a esta estructura, ¿no?, esta pequeña apertura, esta pequeña burbuja generada, va a favorecer el ingreso de las helicasas. Las helicasas son enzimas capaces ya de empezar a desenrollar la doble cadena de DNA. Bien, en un sentido que siempre va a ir desde un extremo 3' a un extremo 5'. Ese es el sentido de replicación. No solamente, ojo, en células procariotas, sino también en células eucariotas. Para esto se requiere gran cantidad de energía. Es por eso que va a existir degradación o hidrólisis del ATP
a sus formas de ADP y fósforo inorgánico. Bien, entonces, a medida que la helicasa va separando la doble cadena de DNA y generar cadenas simples, estas en algún momento pueden volver a unirse. Bien, pueden volver a unirse. Entonces, para evitar esta unión, ¿no? De las dos hebras de DNA, entran en acción las proteínas de unión al DNA de hebra simple. Lo que van a hacer es mantener separadas las dos hebras y también van a favorecer que ¿no? estas hebras no sean atacadas por endo o exonucleasas que están presentes en el entorno, ¿no? Y de esta manera se degraden, porque eso es lo que no se quiere. Más bien lo que se quiere es llevar adelante una copia íntegra de la molécula de DNA. A medida que se va generando la apertura de la doble cadena de DNA, lastimosamente se van a generar regiones de superenrollamiento. Es decir, regiones donde se van a empezar a acumular la doble hebra de DNA, ¿no? Es como tratar de desenredar un ovillo de lana. Si es que no se encuentra un sentido o dirección, en lugar, ¿no?, de poder aperturar o desenredar ese ovillo de lana, más bien vamos a generar mayores nudos. Y eso es lo que va a ocurrir, y va a ocurrir con mayor facilidad en la hebra de DNA. Lo que ocurre, ¿no?, en la célula es la acción de estos dos conjuntos de enzimas, las topoisomerasas de tipo 1 y las topoisomerasas de tipo 2. Bien, lo que van a hacer estas topoisomerasas van a favorecer que se puedan realizar cortes y empalmamientos de las regiones donde se están llevando adelante los superenrollamientos. Y de esta manera, ¿no?, favorecer más bien impedir la formación de estos nudos de DNA. Bien, por ejemplo, las DNAs topoisomerasas de tipo 1 escinden de manera reversible una hebra de la doble hélice. Tienen a la vez actividad de corte y resellado de las hebras y no requieren ATP. Tal vez esa es la principal diferencia entre estas topoisomerasas, ¿no? Las de tipo 1 no requieren energía, es decir, no gastan ATP, pero las topoisomerasas de tipo 2 sí, van a requerir gran gasto de energía. Entonces, de esta manera, ¿no?, las tipo 1 generan mellas. ¿Qué es una mella? Es simplemente una apertura, una ruptura de la doble cadena, con la finalidad de, ¿no?, favorecer la eliminación de estos superenrollamientos. Pero lo bueno de la acción de estas topoisomerasas es que no solamente se van a romper, no solamente se van a generar las mellas, sino que también se van a reparar, se van a sellar, se van a cerrar. De esta manera se mantiene la integridad de la cadena de DNA. En cambio, las topoisomerasas de tipo 2, ¿no?, se unen a la doble hélice de DNA, generan rupturas transitorias, es decir, mellas transitorias en ambas hebras. Luego estiran la doble hélice del DNA y luego la vuelven a sellar. Pero para esto se requiere gran cantidad de energía, se requiere ATP. Bien, y de esta manera entonces se liberan los superenrollamientos negativos y positivos, ¿no? Y es lo que podemos ver en esta imagen. Entonces, para evitar la generación de estos superenrollamientos tiene que haber cortes, como ustedes pueden observar a este nivel, ¿no? Las dos hebras del DNA han sido rotas, ¿no?, han sido hidrolizadas por acción de estas topoisomerasas, de tal manera que se ha adoptado la estructura nativa, ¿no?, la estructura original del DNA, y lo más importante, se han vuelto a sellar, se han vuelto a cerrar, y de esta manera se mantiene la integridad del DNA y obviamente llevar adelante una copia íntegra de la molécula de DNA original. Bien, dirección de la replicación y el cebador del RNA. Bueno, a medida que esto ya pertenece un poco, vamos a ir hablando de del proceso de elongación. Bien, la elongación es el segundo paso importante dentro de la replicación del DNA, ¿no? La iniciación se generaba con la apertura. La generación de la horquilla de replicación, la llegada de ciertas enzimas, ¿no?,
que van a favorecer primero la apertura y luego la eliminación de los superenrollamientos. La siguiente etapa es la elongación. La elongación involucra el crecimiento, ¿ya? Involucra la polimerización de las dos hebras hijas que se van a generar. Esto gracias a la acción de otro conjunto de proteínas y enzimas necesarias. Bien, para esto tenemos que identificar dos cadenas. Tenemos una cadena guía, que es una cadena de síntesis continua. Tenemos una cadena retardada. Esta cadena retardada, bueno, va a seguir otro tipo de proceso durante la replicación, debido a que la orientación es pues inversa a la que tiene o al sentido en el que van y reconocen las polimerasas, las DNA polimerasas. Como ya les comentaba, la dirección de replicación va en sentido 3' a 5'. Por lo tanto, la hebra hija que se va a generar tiene que ir de 5' a 3'. En cambio, en la hebra complementaria o hebra retardada, la orientación es de 5' a 3'. Por lo tanto, ¿no? Esto va a causar ciertos problemas en el DNA polimerasa de tal manera que más bien se van a tener que generar solamente pequeños fragmentos durante la replicación y no así una copia íntegra, continua, lastimosamente. ¿No? Es por eso que recibe ese denominativo de hebra retardada. Bien, estos fragmentos pequeños que se han generado se denominan fragmentos de Okazaki. Estos fragmentos de Okazaki están presentes entonces en la hebra retardada, se generan en la hebra retardada, pero más adelante van a ser sellados y van a dar también origen a una cadena íntegra, una cadena continua, como ocurre, ¿no?, en la síntesis de la cadena principal. Bien, para eso, miren, como ustedes pueden observar en pantalla, existe un conjunto de proteínas y enzimas. Las helicasas que separan las cadenas, las proteínas estabilizadoras de cadena, es decir, las que se unen a la hebra simple de DNA, ¿no? Están las primasas, están las DNA polimerasas tipo 1, tipo 3, la ligasa que une los fragmentos de Okazaki, los primers de RNA, las topoisomerasas que relajan el superenrollamiento, etc. Entonces hay un conjunto de proteínas y enzimas que van a favorecer el proceso de elongación de la cadena de DNA. Bien, entonces la elongación, es decir, el crecimiento de las cadenas por polimerización, se va a dar de distinta manera, como lo habíamos comentado hace un momento, en las dos hebras. La primera va a ser continua. La plantilla de la hebra adelantada se va a generar de manera continua, ya que la orientación es la ideal, ¿no? La orientación va a ir de 5' a 3' porque la cadena guía es de 3' a 5'. Por lo tanto, las DNA polimerasas van a poder reconocer este sitio de origen y van a empezar a polimerizar, a generar la nueva cadena de DNA. Pero para que la DNA polimerasa se una, ¿no?, pueda empezar el proceso de elongación, se requiere necesariamente en el extremo 5' de la cadena hija la presencia de un cebador de RNA, que es un cebador también denominado primer o sonda de RNA. Es un pequeño fragmento, que contiene nucleótidos propios del RNA. Vale decir, puede estar presente adenina, guanina, citosina y uracilo, ¿no? Entonces, es esta secuencia que va a permitir y facilitar que la DNA polimerasa pueda unirse a esta región, a este sitio. Y de esta manera favorecer la elongación o crecimiento de esta nueva hebra. En el sentido, repito, 5' a 3'. ¿Qué es lo que ocurre en la otra hebra? La otra hebra también se la denomina hebra retardada o hebra retrasada por la orientación, ¿no? La orientación guía en esta hebra es pues 5' a 3', como es complementaria a la hebra original, va a tener un sentido contrario. Y el problema es que la cadena hija que se va a generar va en sentido
3', 5'. La DNA polimerasa no va a poder avanzar en ese sentido. Es por eso que se van incluyendo múltiples cebadores de RNA, múltiples primers, en distintas regiones, de tal manera que esta DNA polimerasa vaya recorriendo y generando pequeños fragmentos, ¿no? Llega a reconocer otro cebador de RNA y se elonga, se polimeriza. Más allá, ¿no? Se reconocerá otro cebador de RNA y se elonga. Entonces se van generando pequeños fragmentos. Esos fragmentos se denominan fragmentos de Okazaki, que más adelante tienen que ser unidos entre sí, tienen que ser sellados, ¿no? Y para eso se lleva adelante la acción de otro tipo de enzimas, ¿no? Entonces la DNA polimerasa que se une o reconoce estos fragmentos de RNA y comienza a sintetizar DNA, se denomina DNA polimerasa de tipo 3. La función de la DNA polimerasa de tipo 3 es muy integral, ¿no? De tal manera que no solamente favorece el crecimiento, la elongación, sino también favorece la corrección, si es que se fueran a generar posibles errores. Bien, entonces la función polimerasa hace referencia al crecimiento de la nueva cadena, de la hebra recién sintetizada, donde se van a ir uniendo múltiples desoxirribonucleótidos, ¿no? Y de esta manera ir generando la nueva doble cadena de DNA. Pero en algún momento, ¿no? Y por la velocidad por la cual se lleva adelante o por cualquier otro problema, ¿no? Relacionado a algún problema de naturaleza genética, una mutación, una deleción, etcétera, se pueden cometer errores, ¿ya? La DNA polimerasa puede cometer errores. Eso es lo que vemos acá en esta imagen, ¿no? La guanina, por ejemplo, bueno, acá no. La guanina sí se une a su complementaria citosina, la timina a la adenina, guanina citosina, citosina guanina, adenina timina. Se está elongando la cadena, se está uniendo. Pero en algún momento puede cometerse algún error, ¿no? Y en lugar de que ingrese una guanina, puede ingresar una adenina. Y acá ya no hay complementariedad de bases, ¿no? Como lo habíamos revisado hace un momento y de acuerdo a la ley de Chargaff, la adenina no puede unirse a la citosina. No hay capacidad de formación de puentes de hidrógeno. La adenina debiera unirse a la timina, ¿no? Como en esta región. Y esto es común que ocurra, es común que ocurra. Pero, ¿qué es, digamos, lo relevante acá? Que la misma polimerasa es capaz de reconocer estos errores y es también capaz de corregir este error. Es decir, lo va a reconocer, va a hacer un corte a este nivel, no va a romper el enlace fosfodiéster, por lo tanto va a facilitar la liberación de la adenina, para que en su lugar ingrese, ¿no?, una base correcta, que en el ejemplo que estamos analizando, debiera ser la guanina, ¿no? Y de esta manera, no solamente no favorece la elongación o polimerización, sino tambi'én la corrección. Así que la DNA polimerasa también tiene una función exonucleasa, como se menciona acá, en un sentido 3', 5'. Bien, bueno, el RNA no puede estar presente en el DNA. Ya hace un momento, al inicio les decía, les comentaba, ¿no es cierto?, que el DNA contiene adenina, guanina, citosina y timina. El uracilo no puede estar presente, pero no, fragmentos de RNA son necesarios para que se lleve adelante el proceso de replicación. Son prácticamente los que van a favorecer que la DNA polimerasa tipo 3 pueda unirse a la hebra y pueda empezar el proceso de polimerización. Pero en algún momento tienen que ser removidos y reemplazados por DNA. Este trabajo también lo lleva adelante una DNA polimerasa, pero de tipo 1. ¿Ya? La DNA polimerasa de tipo 3 elonga el RNA cebador hasta que se encuentra con otro fragmento de RNA. En cambio, la DNA polimerasa tipo 1 escinde uno o más nucleótidos cada vez del RNA cebador, es decir, va cambiando el fragmento de RNA por fragmento de DNA. Es así que también, ¿no?, se va rellenando estos espacios, estos huecos, y va a permitir la unión de estos fragmentos de Okazaki, gracias también a la participación de la DNA ligasa, que es la que va a sellar o mellar, va a sellar los espacios, los vacíos, y de esta manera vamos a generar entonces una cadena íntegra semejante a la
que se ha generado a partir de la hebra guía. Bien, acá tenemos una síntesis del proceso de iniciación, elongación y terminación de la doble cadena de DNA. La iniciación se da obviamente con la apertura y generación de la horquilla de replicación, ¿no? Donde se van a localizar enzimas y proteínas que van a facilitar la apertura de la doble cadena de DNA. Y lo más importante, empezar a separar estas dobles cadenas y estabilizarlas. La fase de elongación más bien se debe a la unión de la DNA polimerasa tipo 3, que va a reconocer pequeños fragmentos de RNA denominados primers o cebadores, y empezar el proceso de polimerización. Y finalmente la terminación, que involucra los sellados, ¿no? La eliminación de los fragmentos de Okazaki, que se da por eliminación de los fragmentos de RNA, que van a ser reemplazados por DNA, van a ser sellados, mellados, y al final estas dos nuevas hebras, ¿no?, se van a separar y van a dar origen a dos nuevas moléculas de DNA, pero que contienen la misma información genética. Este proceso de replicación se denomina semiconservativo, ¿bien? Porque cada una de las cadenas hijas contiene la información de la cadena original. Por esa razón se denomina semiconservativo. Bien, entonces hasta ahí vamos a avanzar el día de hoy. Bien, el día de mañana vamos a terminar revisando el tema de replicación del DNA eucariota y los otros subtítulos, ¿no?, que están involucrados dentro del avance de este capítulo. Si tuvieran alguna pregunta, adelante, por favor.